Hola, me llamo Cristina Bassols. Vamos a seguir con el tema de los chakras en esta serie de vídeos. En el vídeo anterior habíamos hablado sobre el personaje, sobre cómo nos limitamos con las creencias que generalmente se nos implantan desde fuera, que nosotros aceptamos y hacemos como propias, con las que construimos lo que creemos que somos y que después vamos tergiversando también, adquiriendo nuevas creencias en base a expectativas, etc. Vamos a seguir adelante con el tema de los chakras, ¿vale? En este vídeo vamos a ver un poquito cómo funcionan los chakras, qué es el sistema, cuál es su relación con el sistema oral, ¿vale? Un poquito así de introducción. La noticia para este vídeo es que somos más que un cuerpo físico. El ser humano se compone de otros cuerpos que generalmente no se ven. ¿Por qué? Porque no se ven con los sentidos físicos, no se ven, no se oyen, no se tocan con los sentidos físicos, sino con sentidos de los cuerpos energéticos. Por lo tanto, hay que aprender a activar los cuerpos energéticos para poderlos percibir, ¿vale? Quizás igualmente, incluso sin entrenamiento, probablemente alguno de vosotros alguna vez haya visto un aura, una sombra que no correspondía a algo posible en ese momento en el mundo físico, haya oído algo que no correspondía con ninguna posibilidad a eventos físicos, ¿sí? Es muy posible que no estuvierais alucinando si eso os ha pasado, ¿vale? Pero eso no se percibe con los sentidos físicos, sino con los sentidos del cuerpo energético, de los cuerpos energéticos, ¿vale? Esto es más fácil de que ocurra cuando estamos muy cansados, cuando estamos medio dormidos, cuando estamos en silencio, cuando estamos en shock o enfermos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico queda suelta los controles, ¿no? Si el cuerpo físico se está durmiendo, suelta los controles. Si está enfermo, suelta los controles. Si está en shock, suelta los controles. Si hay mucho silencio, entonces también cuando, por ejemplo, sobre todo de pequeños, de repente percibíamos, ¿no? Nos quedábamos solos en casa y teníamos miedo. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? Silencio y escuchar. ¿Y qué pasaba? Que percibíamos cosas, ¿vale? Y pasa lo mismo de mayores, ¿eh? ¿Por qué? Porque al adormilarse el cuerpo que normalmente estamos usando, se activa otro cuerpo para interpretar lo que está ocurriendo. ¿Sí? Todos estos mundos, ¿vale? Porque con los sentidos físicos percibimos el mundo físico, con los sentidos energéticos percibimos el mundo energético. Sin embargo, todos estos mundos están entretejidos, están unidos e influyen los unos en los otros. No porque no estemos percibiendo algo, eso no nos está influyendo. No porque no nos estemos dando cuenta, eso deja de tener una influencia sobre nosotros. Sin embargo, sí que es verdad que al percibirlo activamente, entonces la influencia que podemos tener sobre ello y ello sobre nosotros es mayor, porque hay una conciencia. Hay uno de estos cuerpos, ¿vale?, que llamamos cuerpo aural y se compone de varias capas. El cuerpo aural está en relación directa con los chakras. Diremos que cada capa del aura se corresponde con un chakra, ¿vale? Como si fuera su emisión o algo así. En la diapositiva que os voy a poner, el primer chakra, ¿vale?, que es el de más abajo, que está a nivel genital, un poquito más abajo, es el chakra raíz y está en rojo. Su color asociado es el rojo. Se corresponde con la primera capa del aura, que es la más pequeñita, ¿sí? Normalmente esta capa del aura es bastante fácil de ver, ¿vale? A la mínima que tengamos un cierto silencio en la cabeza.
y se percibe como una neblina, no de color rojo, porque los colores, digamos que son más difíciles de percibir que lo que es la capa del aura en sí. Pero eso no quita que estéis percibiendo la primera capa del aura, porque es la más fácil de ver, porque es la más densa, ¿vale? El primer chakra es el que mueve la energía más densa y esta capa del aura es la más densa, por lo tanto se acerca más al cuerpo físico, por lo tanto es más fácil de ver. A un mínimo que se nos activen los sentidos energéticos, la vamos a poder percibir. Segundo chakra, por debajo del ombligo, área de la matriz en las mujeres, ¿vale? Superpower. Lo tenemos en color naranja asociado con la capa del aura de color naranja, que sería la segunda, un poquito más grande que la primera. Y así vamos subiendo por los chakras, ¿vale? Tercero en amarillo, cuarto corazón en verde, quinto azul para la garganta, sexto lo ponemos en violeta para el tercer ojo, ¿sí? Y séptimo aquí. Cada uno se corresponde con una capa del aura. Cada capa del aura es más sutil que la anterior y más grande, abarca más. Entonces aquí retomo una cosa del primer vídeo, que cuando hablábamos de los complejos físicos, ahora decirme qué sentido tienen los complejos físicos si al final somos todos pelotas gigantes. Poco sentido tienen. Tenemos en realidad muchos chakras, ¿vale? No solo estos 7. Hablamos de estos 7 y generalmente os vais a encontrar información sobre estos porque son los que más influyen a grandes rasgos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Son los que abarcan las grandes características de la personalidad o de la vida, del día a día. Sin embargo, hay chakras en las manos, hay chakras en los pies, hay chakras en más sitios. Los chakras, a través de los chakras corren una especie de arterias energéticas que se llaman meridianos, ¿vale? Por los meridianos hay una serie de puntos muy importantes que serían los nadis. Por ejemplo, los nadis es donde te pinchan en la acupuntura, donde te ponen la aguja en la acupuntura. También se tratan en shiatsu y en muchas disciplinas, ¿vale? Porque por ahí es por donde corre la energía que alimenta el cuerpo energético, por lo tanto todo nuestro sistema, y también alimenta los chakras. La energía que corre por los meridianos es el prana o chi o ki. Es lo mismo. El prana está alrededor nuestro por todas partes, ¿vale? Nosotros lo absorbemos de forma natural, aunque se puede uno entrenar para absorberlo a voluntad. Probablemente hayáis visto el prana o chi cuando habéis ido a la playa, ¿vale? Es bastante fácil de ver, es bastante habitual, de hecho, verlo, preguntarse qué son esos puntitos brillantes que veo cuando miro al cielo. Y no es polvo, ¿no? Lo habéis visto, ¿verdad? Pues eso es el prana. Eso nos nutre, nos alimenta. Entonces, los chakras son vórtices de energía. Son como ventiladores, ¿sí? Ventiladores que dan vueltas y vueltas y vueltas. Absorben energía hacia el interior nuestro y emiten energía desde nosotros hacia afuera. Son como ecualizadores de una mesa de mezclas, de un equipo de música, ¿vale? Donde, por ejemplo, aquí tenemos la batería, aquí tenemos la guitarra, aquí tenemos el bajo, aquí tenemos la voz, ¿vale? Puedo subir la voz, pero tener la batería al mínimo y así un ecualizador de música. Pues lo mismo pasa con los chakras. Aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo, puedo bajar el primero, subir el sexto, al revés también, y eso es lo que da las diferencias de expresión de cada uno en cada una de las áreas de cada chakra.
porque cada chakra tiene una especialización, tal como si fuera un instrumento, muy parecido. Cada chakra se dedica a un tipo de energía. Por ejemplo, el quinto chakra se dedica a la comunicación, ¿vale? Lo veremos en el siguiente vídeo con más detalle, porque la comunicación es un tema muy amplio, por ejemplo, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, quinto chakra es para la comunicación, cuarto chakra es corazón, ¿vale? Se dice a veces que tienes un chakra bloqueado. ¿Qué es eso? ¿No? Estamos diciendo que los chakras absorben energía de su tipo, cada uno de su abanico, ¿vale? Y emiten también, ¿no? Emiten con el filtrado según la configuración de la persona. Se dice que un chakra está bloqueado cuando está girando al contrario de su movimiento natural. Y entonces tiene unas dificultades para estar equilibrado, para estar armónico. ¿Y qué es armónico? Armónico es lo que te va a hacer sentir mejor, lo que te va a hacer sentir bien. Cuando hacemos un cambio importante, a veces nos sentimos mal durante un tiempo por la dificultad de asimilar una situación nueva, una configuración nueva. Sin embargo, cuando es algo positivo, al cabo de un poco de tiempo, enseguida nos sentimos mucho mejor. Hemos dado un paso adelante, hemos evolucionado. Pues esa es la vara de medir, de cuando algo está funcionando bien o cuando está desequilibrado. Si tú te sientes bien, bien de verdad, honestamente, de corazón, interiormente, entonces eso está bien, ¿vale? Entonces cuando el chakra está al revés, está desequilibrado y la persona no se va a sentir bien plenamente. Esto es un tipo de desequilibrio, que es de un chakra para consigo mismo, digamos. El otro tipo de desequilibrio es cuando los chakras, pues uno está al mínimo, el otro está al máximo, ¿vale? Y hay un desequilibrio porque la energía no está fluyendo de manera equilibrada, de manera armónica, de manera equitativa, y eso a la persona le causa un disgusto, le causa una incomodidad. Por lo tanto, es un desequilibrio, ¿sí? Entonces, lo importante para mí con los chakras es que estén equilibrados entre sí, ¿vale? Incluso si están muy al mínimo, pero si están equilibrados entre sí, hay un tipo de sensación que permite un bienestar, ¿vale? Luego es cuestión de subirlos. La palabra chakra viene del sánscrito y significa más o menos rueda, dicen. Yo no hablo sánscrito, pero eso he leído. Significa rueda, pues porque por esta forma que tienen los chakras. Entonces, ¿qué más pasa con los chakras? Vemos que las enfermedades o los traumas o estas cositas que se nos quedan, ¿no? Primero se plasman en los cuerpos nuestros energéticos más sutiles y si no se le pone un remedio, por ejemplo, tengo una situación de incomodidad sexual, ¿no? Y no le pongo remedio. Eso sí me va a causar un problema o se va a plasmar en mis cuerpos más sutiles. Si eso sigue adelante y yo sigo adelante con eso, a pesar de que pueda ser algo que me está causando malestar, eso se va a ir haciendo cada vez más sólido, más denso, y se va a ir plasmando en los cuerpos más internos hasta llegar al cuerpo físico, donde cristaliza en forma de dolencia, en forma de enfermedad. Por lo tanto, los chakras, el aura, es algo muy interesante también a modo de diagnóstico, ¿sí? Y a tener en cuenta, porque sabemos que para solucionar una dolencia, una enfermedad, algo de este tipo, pues es siempre más efectivo ir a la raíz, que sería la semilla emocional o vivencial que ha ocurrido.
cómo se abren y cierran los chakras, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un niño a quien durante muchos años, ¿vale? Un niño chiquitito, durante mucho tiempo, o durante un tiempo, pero de forma muy marcada, se le dice que el mundo es un lugar muy peligroso, que hay muchas enfermedades, que te atacan por todos lados, que la gente es traicionera, ¿vale? Y se le dice todas estas cosas sobre el mundo. Entonces este niño, que no ha podido experimentar eso, pero se le está informando de que eso es así, se le va a alterar todo el sistema, pero por ejemplo, se le va a alterar el chakra de la seguridad, ¿vale? Esta persona va a aprender a sentirse insegura, va a aprender a tener miedo, ¿vale? Su chakra 1 va a hacer un movimiento ahí. Puede ser un movimiento que le convierta en alguien que arriesga siempre, ¿vale? Alguien que se pone en peligro, o puede ser un movimiento que le convierta en alguien muy miedoso, incluso con problemas como agorafobia, como misantropía, ¿sí? Porque se va a preparar para eso que se le está informando que se va a encontrar. Entonces ese chakra se va a quedar en esa configuración hasta que algo, una nueva creencia, un darse cuenta, cambie esa configuración, si es que eso llega a ocurrir. Ese es un ejemplo. Todo este trabajo, no, os podéis hacer una idea, no es sencillo el trabajo de cambiar esta configuración nuestra, que lo cambiamos para bien, ¿no? Para estar mejor, pero no se enfrenta el trabajo a creencias que nos han inculcado desde niños, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro profe favorito, nuestros amiguitos, nos han ayudado a construir unas creencias que de repente, haciendo este trabajo, vemos que muchas de ellas no son verdaderas y tenemos que deshacernos de ellas. Entonces nos sentimos muchas veces como que estamos traicionando a los demás o incluso traicionándonos a nosotros mismos porque hemos defendido esas creencias durante años. Y muchas veces cuando esto empieza a ocurrir, cuando uno se da cuenta de esto de forma consciente o inconsciente, lo que hace es abandonar el trabajo de regulación, el trabajo de equilibrado, todo para no cambiar, todo para no estar mejor, porque le han enseñado que así es como tiene que estar y cambiar eso sería como traicionar. ¿Eso qué es? Eso es el ego. El ego se revela muchas veces cuando estamos haciendo este trabajo de desequilibrio, de equilibrio. Pasamos por fases de locura, ¿no? Fases de gran desequilibrio, donde tomamos decisiones precipitadas, donde lloramos por cualquier cosa, nos enfadamos, hay un gran desequilibrio. Dices, esta persona que está en el camino de la armonía se ha vuelto tarumba. ¿Por qué? Porque generalmente esto ocurre cuando estamos por dar un paso importante, un paso bueno. Entonces el ego se revela, pero eso es temporal. Si la persona sigue, eso desaparece y florece el resultado de ese cambio evolutivo que se ha esforzado tanto en dar y que por fin ha conseguido, y es un paso más. Vamos a dejar aquí este vídeo. En el próximo vídeo ya veremos los chakras uno a uno con sus características principales, cómo trabajarlos un poquito y bueno, ya veréis, ¿vale? Si os interesa asistir a sesiones individuales de acompañamiento para hacer todo este trabajo, ¿vale? Es coaching energético. ¿Por qué? Porque es una ayuda para sacar tus potencialidades,
que tienen que ver con la percepción energética, tienen que ver con el equilibrio emocional, tiene que ver con el equilibrio de todo este sistema, ¿vale? Todo lo que es a nivel energético, que sería como hablar de toda la vida, de hecho, ¿vale? Pues cogemos toda la vida y la ponemos en equilibrio. Es un proceso, no es instantáneo y requiere de valor y requiere de trabajo, ¿vale? Incluye trabajo de meditación, trabajo de recapitulación, trabajo de toma de conciencia, trabajo de cambio de rutinas, trabajo de cambio de creencias. Lo que hago es echarte un cable para que veas el paso a paso, porque de una manera objetiva, porque verse uno a sí mismo pues no es tan fácil como ver a otro, y más aún cuando pues uno ya ha hecho un cierto trabajo sobre sí. Así que puedes contactarme, el email está en la descripción, ¿vale? Es cristinabasolshermoso@gmail.com, o me mandas un WhatsApp o me llamas por teléfono o lo que te apetezca. Te invito a ello y en cualquier caso, que os vaya muy bien. Un abrazo.